Yo voy a compartir un mensaje que en parte nosotros ya conocemos, pero yo creo que en parte no conocemos, porque durante las últimas semanas Dios me ha empezado a mostrar cosas que claro que están en la Biblia y empecé a ver cosas como nunca había visto. Se llama revelación, ¿no es así? Es un espíritu de revelación. Entonces, la Pascua es un término que viene de pasaje de la esclavitud a la tierra prometida. La primera Pascua fue celebrada en los días de Moisés en Egipto, cuando el pueblo estaba verdaderamente mal. Y con la mano poderosa de Dios salieron de aquel régimen en dirección a una tierra prometida. Y a lo largo de estos 4 días yo voy a enseñar, explicar algunos puntos que pienso que son pertinentes para los días de hoy. Y empiezo por decir lo siguiente: la Pascua representa también una guerra entre Dios y los faraones. Porque cuando Moisés vino del desierto con la llamada de Dios para hablar con Faraón y le dijo: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo a que me sirva. Faraón se rió. Dijo: mira este tío, ¿quién se piensa que es? Porque voy a dejar que sirva a ese Dios. ¿Qué Dios es ese? Y esta guerra que pasó en aquellos días se ha repetido a lo largo de los siglos y va a continuar repitiéndose. ¿Por qué? Porque el faraón es como, podríamos decir hoy, es el gobierno, es un imperio, es un partido político, un movimiento de liberación que quedó liberado por el colonialismo y que después de ganar las elecciones o después de conquistar el poder, ellos piensan que puedo, quiero y mando. Y se usan de sus posiciones para ganar beneficio del pueblo, para ellos, para su familia y sus amigos. Los faraones son normalmente, casi siempre, personas que cuando están en aflicción, incluso piden ayuda a la iglesia. ¿Está viendo? El presidente de Venezuela ahora dice que Venezuela es de Jesús. Vaya. ¿Por qué será que dice esto? Porque él cree realmente. No sé si usted cree. ¿Sabe la historia de la serpiente? La serpiente le pidió ayuda a la cebra y le dijo: cebra, déjame ponerte encima de tu lomo para que atraviese el río. No, no, yo no te voy a morder, yo te lo prometo. La cobra era política, era del partido de las cobras. Yo te lo prometo. No, 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 no. Pero le convenció. Y la cebra botó a la cobra. La cebra le dio, pasó el río y le dio un gran mordisco. Y la cebra dijo: ah, pero tú me prometiste que me ibas a dar caso, que ibas a bajar la gasolina. Ah, pero es que es mi naturaleza. Por lo tanto, ¿quién crea la cobra? Aún llevas, porque aquí solo creemos en una persona, Jesucristo. Entonces, cuando el pueblo, cuando el gobierno empieza a prosperar, normalmente ellos se olvidan de dónde vinieron. Se olvidan, por ejemplo, si quieren ser evangélicos, se olvidan
que los padres iban a la iglesia. Se olvidan todo, de repente ya son dioses. Y empiezan incluso a seguir a la iglesia. Y en todo momento, yo voy a desarrollar esto en su momento, esto es solo una introducción. Lo que quieren es que la iglesia se someta. Yo fui perseguido durante muchas, porque como no me doblego, nunca les pedí dinero, nunca necesité de ellos, por más que me hicieran, que aquí no voy a mencionar, crecía y ahí es donde da quebraderos de cabeza. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Dios. Entonces, ¿cómo todo empezó? Dios hizo al hombre, hizo los cielos y la tierra y crió un ser que somos nosotros los humanos, único a su imagen y semejanza. Y dio autoridad a Adán. Más tarde, cuando vio que Adán estaba solo, le dio una ayudadora. Y ella dio oídos al diablo. Y Adán debería haber dicho, mujer, aquí, quien manda soy yo. Yo y mi casa no seguimos al diablo, seguimos aquí. Pero él permitió que el diablo le robase la autoridad. Y Jesús dice que hoy, porque el diablo es el príncipe de esta tierra. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en la iglesia y somos atacados, o sea lo que fuere, no deberíamos de sorprendernos, porque estamos en su casa. Nosotros estamos robándole almas. ¿Me están escuchando? Mientras tanto, el hombre se corrompió, el hombre dio oportunidades, voy a empezar todo de nuevo, vino el diluvio, y después del diluvio ya nació el nieto de, ¿cómo se llamaba?, de Noé, el tal Nimrod, que empieza la política de no querer nada con Dios y sacar a Dios de todo y alguna cosa más, construye la torre de Babel. La persona cuando no tiene Dios se vuelve tan estúpida, tan tonta, hasta el burro es más inteligente. Porque la teoría de él era que Dios no va a conseguir inundar con agua que llega hasta ahí arriba. Es necesariamente ser burro. Incluso en los días de hoy, el diablo tiene un plan. Hasta los días de hoy es quitar a Dios de la tierra, de la boca de las personas, del corazón de las personas y colocarse solo a Él. Por eso, de vez en cuando surgen personas poseídos por los, incluso hace poco tiempo, y ahora están furiosos que nadie ya les obedece, perdieron, porque Dios llega un momento que los saca del dominio, les quita el dinero, les quita la importancia. Y esa guerra de la que estamos aquí hablando aquí en la Pascua es la guerra entre Dios, que ama a todo el mundo, ama incluso a los malos, ama incluso a los faraones, pero que cuando alguien está pisado, está maltratado y pide ayuda a Dios, Dios viene. Fue lo que sucedió. Fue lo que sucedió. El pueblo de Israel, en los días de José de Egipto, vivió el tiempo de gloria. Porque Dios se usó de José para ayudar al pueblo de Egipto que ni siquiera era de la iglesia. Porque Dios ama a todo el mundo, a los buenos y a los malos. Lo que no ama es el pecado. Y porque ellos iban a tener una grande sequía, Dios dio un sueño al faraón en aquel momento, con las vacas gordas y las vacas delgadas, y José de Egipto, que era un joven de Dios, fue el único que interpretó bien y ahí pasó a ser gobernador, salvó a aquel pueblo
Y entonces los padres, los hijos y los hermanos y el resto del pueblo creyente y prosperaron. Él mandaba en todo, no mandaba solo en el rey faraón, pero con el correr de los tiempos, aquel faraón murió y vino otro y otro y otro, y el pueblo de Dios se olvidó de las cosas de Dios. Ahí es donde está el origen de los problemas. Empieza a seguir otros dioses, empieza a olvidarse de lo que Dios mandó y no mandó hacer. Y entonces, en cierto momento, los faraones vieron que el pueblo de Dios era rico, era dueño de esto y de aquello otro. Y dijeron, tenemos que acabar con estas personas. Ustedes sabían que la historia de Hitler es exactamente esto, pero nunca se lee la historia verdadera. Hitler, cuando fue al poder y hizo la guerra a los judíos, es porque eran los judíos quienes mandaban en todo. Ellos eran los dueños de los negocios. Ellos incluso prestaban dinero a los alemanes. Y Hitler dijo, no, yo soy alemán y él es el que manda en mí. Ahora inventaron una historia que es verdadera. Así, ese hombre fue una bestia, pero ¿y qué vergüenza es esta? E aqui a Vandaleia, ou Vanda Estúpida, aí a dar armas e tudo isso. Portanto, estes faraós não mudam, irmãos. São possessos. Estos faraones no cambian, están poseídos. Bueno, el pueblo Esqueceu-se se olvidó de Dios e ficou y escravo. pasó a ser esclavo. E foi de mal Y fue de mal a peor hasta que se acordaron pedir de ajuda. pedir ayuda a Dios. E sabes Y sabes que é que eu gosto muito de por qué cantar me isso? gusta cantar estos himnos. Porque Deus Porque Dios nunca nos atira nunca nos tira en cara os nossos erros. nuestros errores. Deus nunca Dios nunca diz, não, dice no porque tú hiciste. No. Ele dá-nos a mão, Él nos da la mano, puede mas é corregirnos, pero es en amor, porque Dios ama ama a todos. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Então, Entonces, Dios hizo un plan, sin entrar en detalles, porque de Moisés é lindíssima. la historia de Moisés es muy bonita. Moisés escapou à morte escapó de la muerte e foi parar a casa y fue parar a la casa del faraón. e virou Y pasó a ser tão importante que ele ia ser. tan importante que iba a ser el futuro rey. Deus lhe deu sabedoria. Dios le dio sabiduría, pero cuando él supo Que ele era que él era descendiente de los esclavos, ele, él, em vez en vez de esconderse, de dizer não, de decir no, aqui está tão bom, aquí está también, ele não se envergonhou. él no se avergonzó. Não vou entrar em No voy a detalhes, entrar en detalles porque la historia es muy bonita. E quando ele foi Y expulso, cuando fue expulsado, Deus era com ele. Dios era con él, Apareceu e mandou-lhe de volta. le mandó de nuevo con el Claro recado. que ele conhecia o Claro faraó. que conocía a Faraón, Ele morou lá. él vivió ahí, Su pai dele. era como su padre. E o Moisés chegou lá e disse, Y Moisés llegó ahí y dijo, tengo un recado de Dios, deja a mi pueblo ir servir a Deus. a servir a Dios. Y Faraón se rió, Tal e qual como nos dias. tal y cual como los días de hoy. Aquela banda, Aquella banda, palerma lá da igreja. aquellos tontos de la iglesia, Aqueles aleluia. aquellos aleluyas, aquellos que no son nadie. É assim que eles pensam. Es así como ellos piensan. E agora não pensam. Y ahora no piensan tan furiosos porque perdieron la batalla, perdieron la guerra, no saben por qué, ni creen. Uma pessoa Una persona de alto calibre en un país muy pobre foi ter com o bispo fue al encuentro del obispo y dijo así, yo voy a descubrir os seus segredos. tus secretos. Vocês vendem droga? Ustedes venden droga, alguna cosa. ¿Cómo es que ustedes, en este país tan pobre, tienen las mejores instalaciones de la iglesia? Tienen otras instalaciones, tienen radio y el pueblo no tiene nada. Y el obispo le dijo, es Jesús, es Jesús. No lo creo.
Os irmãos estão a Los hermanos están entendiendo, porque eles acham porque ellos piensan que que eles é que sabem ellos son los que saben, os donos do mundo. son dueños del mundo. E Y sempre, siempre que regime, que un régimen, un império, imperio, se vira para Deus, se gira para Dios, el pueblo en aflicción, por ejemplo, los americanos, da Guerra Mundial, estavam a morrer à fome. estaban muriendo de hambre en la Segunda Guerra Mundial. Se volvieron en masa a Dios. La primera vez que fui a América, 60%. 60% del pueblo E a igreja, iba a la iglesia el domingo. quando eu fui para a África do Sul, Cuando fui a África del Sur, el domingo era sagrado, no había tiendas abiertas, era el día de Dios. de manhã era para ir à igreja, Por la mañana era para ir a la iglesia y por la tarde era para comer con la familia. em casa. Era Era assim. así. Por isso é que esses países eram ricos. Por eso esos países eran ricos, pero con el tiempo Esta gente se esquece. estas personas se olvidan y aparece Joaquín Emanuel con manías y vino con esas ideologías feas y maldades, Sempre siempre para para controlar el mundo, controlar a imprensa, controlar los medios de comunicación, la justicia. querem controlar Quieren controlar todo depois atiram com notícias. y después lanzan noticias falsas. Es impresionante. Hoy, Principalmente desde que o desde que Trump venció, muitos generais muchos generales estão abertamente a dizer están abiertamente diciendo verdades. Ya lo decían antes, incluso algunos fueron asesinados. políticos há quase 30 Y otros políticos que fueron anos a conhecer os partidos, fizeram parte e dizem o y que, dicen que, por exemplo, da Ucrânia, por ejemplo, en Ucrania, aquilo é uma guerra que aquello es una guerra de los americanos para roubar a para robar a Rusia y dividir a Rusia en 14 países. Então, Y entonces, ¿qué es lo que oímos siempre ahí? invadiu Que Rusia invadió a Ucrania. No, a Ucrânia tinha lá os mísseis americanos Ucrania tenía los misiles americanos e y laboratorios para hacer COVID, COVID-21 para matar en masa os russos. a los rusos. E mais é que ficamos a ¿Y saber qué más hemos pasado a descubrir? essas políticas têm Que muitos anos, esas políticas tienen muchos años, pero tienen otras, que es 5 nações destruir 5 naciones no Médio Oriente. en Medio Oriente. Só falta Solo falta uno, que é o Irão. que es Irán. Eles já destruíram todos os Ya han destruido todos los demás. La política ya es vieja. Por lo tanto, Se a gente acredita nestas notícias, si creemos en estas noticias, que Dios te bendiga, mi querido hermano. só sabes porquê? Com uma mangueira numa orelha para sair a água, com sabonete na outra para lavar a cabeça. É só mentira. Es solo mentiras. É só aldrabice. Es solo trampas. Ahora todo el mundo ya sabe que el COVID fue falso. Porque Porque aquela gente dizia que ia morrer não sei quantos milhões. Aquella gente decía que tenía que morir no sé cuántos millones. Hace muchos años atrás vi un programa de televisión Essa gente que esas personas tenían un programa que era de hacer fruta sem sin semillas depois de vender para después venderlo. as sementes ao preço que Las quer. semillas al precio que quieren. E daí vem muita história. Y de ahí hay muchas historias. O que eu quero dizer é que eles são aldrabões, eles Pero são lo que quiero decir es que ellos son tramposos, son falsos e querem controlar. y quieren controlar el mundo. Agora, Ahora, o interessante lo é interesante es esto. Siempre que uma pessoa, que una persona o un grupo de personas, por exemplo, por ejemplo aqui, el caso aquí de israelitas, de los israelitas, piden socorro a Dios y Él siempre ayuda. O cuando Dios ve que aquel país o aquel grupo de personas está a matar, a destruir, matando y destruyendo todo, Dios levanta una nación, un ejército contra ellos. isso vem na Bíblia. Esto viene en la Biblia. E sabes outra coisa? ¿Y sabes otra cosa interesante? Eu, durante muito Yo durante mucho tiempo no entendía tempo, a China por qué China cada vez estaba mejor, não tem igreja, si ellos ni siquiera tienen iglesias. Y un día Dios me dijo así: mi hijo, tens que entender tienes que entender que yo amo todo el mundo, seis, sin excepción, crentes e descrentes. creyentes y no creyentes, los buenos y los malos, incluso aquellos que son contra mí. Você sabe, Usted sabe foram 10 pragas. por qué fueron 10 plagas, porque no fue solo la primera plaga y ya acabó, porque Dios Queria ajudar, quería ayudar a Faraón. mas eu já sabia que ele era
porque Dios ya sabía que, pero Dios le dio una oportunidad tras otra. E por que a China está a progredir? Hoje já é literalmente a pior do mundo. ¿Y por qué China está progrediendo y ya la mejor del mundo? Porque las personas que están en el gobierno hoy quieren el bien del pueblo Os frutos é como y los frutos son los que cuentan. 1,5 Un bilhões, 1,5 billones de personas. quase 1 bilhão de pessoas Casi 1 billón de personas vive como nadie en Europa vive. saiu da miséria Salieron de la miseria e está y están na prosperidade. en la prosperidad. Y ellos aquí pusieron las personas prósperas en la miseria. Fala de democracia. Habla de democracia. Francia controlaba hasta hace poco tiempo atrás Em França, 14 países os ajudar, y para ayudarles tinha exército. tenían ejércitos E viviam os y franceses vivían los franceses em condomínios fechados, en escola, residencias cerradas con colegios, con universidades, hospitales, solo para ellos. exploravam os minérios. Y explotaban los minerales, el petróleo, etc. Y cada vez que alguien se levantaba para decir que esto tenía que acabar, lo mataban. Y hoy en África sabe todo. Aquí no se sabe. Tú vas a cualquier país de África y ves noticias. Aquí ves. Esta bandalheira. Portanto, Por lo tanto, o que é que a Páscoa traz? ¿de qué se trata la Pascua? É Es una lucha entre Dios y los faraones. Quando o povo Cuando el pueblo pidió ayuda a Dios, Deus apareceu. Dios apareció. O que é que a Bíblia ¿Qué es diz? lo que la Biblia dice? Si mi pueblo que se llama por mi nombre se humilla y ora, entonces yo sanaré la nación. Eso es lo que Dios está haciendo. Está alertando a las personas para que se vuelvan a Dios. ¿Puedo escuchar un amén? Y después, ¿qué más enseñamos? Que cuando alguien entrega la vida a Jesús, Ele sai do él sale de un régimen de maldição. de maldición. Maldição não é mais Maldición ya no es para ti. Tu podes estar no Tú pior puedes estar en el peor país del mundo y nosotros tenemos países de ese calibre en nuestra iglesia, pero los hermanos prosperan. na Covid, En el COVID, dos países mais en los países más difíciles, ninguém passou nadie pasó hambre, nadie perdió dinero, viraram incluso pasaron a ser empresarios. ¿Por qué? Porque Dios es el camino, la verdad y la vida. Él no miente, Él no falla, Él es verdadero, es el Dios de los dioses, no hay otro. aleluia. Entonces, cuando Nós começamos nosotros empezamos a entender esta guerra, a perceber empezamos a entender muchas cosas. Ahora, não podemos esquecer no podemos olvidarnos que o problema que el problema foi que fue que Dios se usó lá atrás do José de José de Egipto, un joven, para virar o governador do império. para convertirse en gobernador de un imperio gigantesco. Virou governador, Pasó a ser el gobernador y ayudó, vamos a decirles así, los descreyentes, porque Dios ama a esas personas. e depois ajudou. Y después ayudó a los creyentes. E os crentes Y los creyentes se beneficiaron durante varias generaciones, pasaron a ser prósperos. a tendência é o crente Pero esquece. la tendencia del creyente es olvidar de dónde viene. Há músicas que a gente Por não eso pode parar hay de cantar. músicas que no podemos dejar de cantar, músicas de gratitud. Posso- ¿Puedo escuchar un amén? Não podemos No esquecer podemos onde é que olvidarnos de dónde vinimos, para dónde íbamos si no fuera Jesús. veio. E o povo Y el então pueblo virou. entonces se giró, se convirtió en esclavo. Pero aún así, Você tem que entender usted tiene que entender que Deus Dios não precisa de política. no necesita de políticos. Nem a igreja tem nada que se meter na Ni la iglesia se tiene que meter en la política. La iglesia no tiene que rebajarse a ser de aquel calibre horrible. No. seu irmão. Si un hermano es llamado para ser político, pero que sea honesto. Mas eu não vou falar, Pero yo no voy a hablar de política. nem vou Ni voy ceder as instalações. ceder instalaciones. Y mira que cuántas veces ya me amenazaron. Fazer comícios. Aqui só há comício, é o comício de Jesus Cristo. Aleluia.
Então, Entonces, cuando Faraó foi confrontado. Faraón fue Imagina enfrentado, aqueles difíceis, paro. Faz lá parte daquela gente. Ainda por cima são escravos, é ninguém. son esclavos, viven allí, A ver, estás viendo. mas quando chegou à Pero terceira cuando praga, llegó a la tercera plaga o así, os braços ya los brazos derechos de Faraón dijeron, Faraón, ellos son de realmente, este Dios es realmente Dios, pero él era arrogante, posse, quer e manda. se quería E y foi fue sendo avisado. siendo As avisado. pragas são Las sempre avisos. plagas son siempre avisos. As pragas Las plagas são sempre son avisos siempre avisos de Dios para para, quem está, no caso, estamos a falar da estamos hablando en el caso de los Os gobernantes. governantes têm que Los gobernantes tienen que entender está lá, é porque Deus que permitiu. están ahí porque Dios los permitió o incluso Dios los escogió, Mas é para eles pero que es para que ellos sean mayordomos de aquello que no es de ellos. não é dono do nosso dinheiro, mas veja lá o que é que eles fazem. Pero mira lo que hacen con nuestro dinero. Um dia um médico muito proeminente veio falar comigo, depois até foi ao Brasil, queria ver se era mesmo verdadeiro os milagres e viu que era. E disse-me Y me dijo um segredo, algunos que eu não posso secretos, contar, outros posso. algunos puedo contar, Mas otros disse, no. "Você tem que saber Usted tiene que saber que dentro de algunos é años, 10, 20 años, o dinheiro que el dinero que sirve, que es usado para los impuestos para el Servicio Nacional de Salud va a ser desviado para hospitales privados. Claro que vai ser Claro que va a ser lavado. lavado. Os negócios vão Los ser negocios lavados van a ser lavados por por abogados que sabem lavar esses que saben contratos. lavar esos Você contratos. hoje vai a Portugal, Y tú vas cheio de hospitais e a clínicas Portugal y te está lleno de hospitales y Você acha clínicas que eles vão arranjar privadas. o dinheiro aonde? No banco? ¿Piensan que consiguieron el dinero a dónde? ¿En el banco? No, Com o seu dinheiro. es con tu dinero. E depois a gente Y vê después como a senhora vemos chega ao como hospital, la morre, señora llega al morre o hospital, bebé, muere, porque muere el bebé, não telefonou, porque no telefonou, e no daí vai. llamó y de ahí en adelante. Depois você não tem Y usted no casa. tiene casa E después. esta bestialidade Y esta diz que bestialidad mora lá em tua dice casa que com teu pai, uns 4 anos, até os outros que aparecem hasta aqui, los otros que aparecen aquí, 2 millones de estrangeiros. extranjeros. 2 2 millones millones oficialmente. Na Inglaterra En são Inglaterra son 50%. 50%. E a gente vai acreditar nessas Y vamos a creer en estas personas. Solo son esquemas, São mentiras. son mentiras. Agora, Ahora, pensar que pensar que es con la política que va a conseguir resolver el asunto. é acreditar na cobra. Es creer en la cobra. Não. No, Só uma solo hay maneira. una manera. Primero, É a pessoa entregar es que la a Jesus. persona se entrega a Ela Jesús. própria fica liberta do Ella sistema. queda Começa a libre viver del com sistema, Deus. empieza a vivir con Y Dios como Dios y faz, como no sé, Dios lo pero hace no lo sé, pero es de milagro en milagro, estamos por encima y no por abajo por cabeza y no por cola. Pois é, ajudar ao próximo. Después es ayudar al prójimo, ayudar al prójimo. ¿Cómo es posible que nosotros que ya hemos ayudado con no sé cuántas ambulancias que ya hemos ayudado y ahora nos han pedido y estamos construyendo un campo de juegos para los jóvenes de aquí, de la comunidad? Y creo que todo el mundo va a estar feliz porque participamos de eso. Aleluya. Entonces, el faraón ficou cada vez mais furioso. cada vez estaba más furioso. Y un día, E a certa y en altura, cierto as momento, pragas só las atingiam plagas solo afectaban al pueblo de él, al pueblo de Dios no le afectaba. e na nona praga, Y en la novena plaga tão estaba furioso. tan furioso. Ele, o Todo-Poderoso, estava a El perder a Todopoderoso batalha estaba contra Deus perdiendo la que não se batalla veía, contra el logo Dios que no dizem, se veía. E aquele povo é Y aquel um bando de pueblo que era malévolos. una panda de tontos, que él dijo así a Moisés: si yo te vuelvo a ver, te vas a morir. Ou seja, vou-te mandar O sea, voy a mandarte matar. meu irmão. Hermano, Sabe que eu lhe vou ensinar? escuche bien lo que voy a enseñarle. Pecado, Dios perdona pecado de la carne, mas por pecado contra a pero autoridade pecado de Deus contra la nunca perdoa. autoridad de Dios nunca Estar a perdona. ameaçar
amenazó a un siervo, a un escogido de Dios. Não foi nada No inteligente. fue nada inteligente. Então, qual foi a praga que Deus disse? ¿Cuál fue la plaga que Dios dijo? Avisa a malta toda. Mira, avisa a todo el mundo. A medianoche Eu vou trazer voy a julgamento. traer juicio a estas personas. Em todas as En casas, todas las casas, o primogênito el vai primogénito va a morir. morrer, e os animais Y los animales lo mismo. Então, imagina. Entonces imagínense. E vocês, Y ustedes, vocês têm que Moisés fazer o que Deus mandou, que é pega num cordeiro, toma sem un mancha, cordero sin manchas e faz y haz sacrifício, sacrificio, pega no sangue, põe sangue na porta, pon parte sangre a la puerta, la parte de esquerda e arriba, la parte de abajo, izquierda, derecha, que es una señal direita, para o anjo da morte, para que el ángel de la saber que muerte ali não sepa pode que entrar, ahí no puede entrar, que ali é que ahí es sagrado, sagrado, que es de Dios. Mas disse mais. Pero dijo más, E tem que cozer portanto, o animal de certa y maneira tiene e que comê-lo, hacer el animal de cierta manera y comerlo de pie, calçados, mala feita para a viagem. con los zapatos puestos, con la maleta hecha. Esto es muy importante, Porque Deus porque Dios dice, disse, porque hoje vocês vão sair da escravatura. porque hoy ustedes van a salir de la esclavitud. Quando uma pessoa entrega Cuando a vida una a Jesus, persona entrega la vida a Jesús, nós ensinamos nosotros isso, enseñamos eso, que a pessoa tem que que sair la do persona Egito. tiene que salir del Egipto. O coração não pode El estar mais no corazón no Egito. puede estar más en el Egipto. Não pode, Ay, mi meu rico não Egipto, sei o quê, ay, não. no sé qué. Acabou o No, Egito. se acabó el Egipto. Porque o Deus tem para Porque ti lo que Dios tiene para é ti terra prometida. es la tierra prometida. Sabes, ¿Sabes? aqui há pouco tempo, Hace poco tiempo Deus me mostrou Dios uma coisa que eu nunca tinha percebido. me mostró algo que nunca había entendido. La tierra prometida era una tierra buena donde tenían los agricultores y no, Era, era, se compararmos com os dias de hoje, si lo comparamos a los días de hoy, eram os prédios grandes dos magnatas, onde estão as maiores empresas es do donde mundo. están las mayores empresas del mundo. Es donde está todo el dinero, donde está Google, donde está Nike, donde está todo el mundo. E Deus disse, Y Dios aquilo passa a ser dice, vosso. aquello pasa a ser vuestro. Hoy sabemos Hoy sabemos que los creyentes, eram deslavados quando foram lá não acreditaram. cuando fueron ahí, no eu creyeron. sou um gafanhoto. Yo soy una sou- langosta. Não dá. Ah, no da. Só dois. Solo É dos. sério, não. Se Deus é por nós, a gente vai conseguir. Dijeron, si Dios es por nosotros, lo vamos a conseguir. Porque el problema es que pensamos que en nuestra fuerza la vamos a conseguir, pero no es en tu fuerza, mi hermano, ni en tu inteligencia. No es si tienes curso o no, si tienes pelo o no tienes, si eres piloto o no, no tiene nada que ver, solo tiene que ver con Dios. O está contigo o no es contigo. Si Él es contigo, no tiene ninguna oportunidad, porque ellos son faraón y ellos son lo que Dios dice que son, una banda de tontos. Y por eso Efesios, cuando Pedro, sal de aquí Pedro, ¿era Pedro? Era Pablo. Ven aquí Pablo. Pablo murió apedreado, fue al cielo y enseñó que nosotros jerárquicamente estamos por encima de todas esas personas. Nosotros podemos y ya hemos cambiado muchas cosas en varios países. Hace unos tiempos atrás, en el año pasado, recibí amenazas. Mais ou menos não posso dizer de quem. No puedo decir de Que quién, foi você pero fue usted que com a igreja fez lá que umas con la iglesia orações e umas rezinhas, hizo unas e o Costa oraciones y Costa cayó. caiu. E agora não vê, parece E agora- que está muito calado e que é o segundo gajo. Mal ele sabe que se Mal dois, sabe cai que o terceiro. también cae el tercero. Por quem manda somos Porque nós. quien manda somos nosotros. Pensa que ele não sabe. Piensa ele que sabe. no saben, saben. Depois perseguia-me. Después eu me e o Zé seguía. num carro de alta velocidade atrás. Era yo y ese con un coche de alta velocidad. Parecía la película de James Bond. Pois aos hotéis e procurava e enfim. Mas En isto fin, é pero onde aquí eles estoy estão. yo y Estão ellos por dónde baixo están. E nós por cima. Ellos por abajo y nosotros por arriba. Mas o ponto, Pero el punto importante es el siguiente. nós temos que Nosotros acreditar tenemos que creer que somos o que Deus que diz somos lo que Dios dice que somos. e que eles são aquilo que Ele diz Y que que são. ellos son lo que Dios Porque dice que é son. Deus. Porque Dios es Dios.
voltando ao Volviendo al Egipto, o faraó, Faraón, cheio dele próprio, lleno del mismo, disse, furioso, eu vou acabar com esta dijo, gente, yo voy a vou acabar matar con essa estas gente personas, toda." voy a matar a todas Acabou. estas personas, se acabó. Mas veio aquela praga. Pero vino aquella plaga. Quem é que morreu? ¿Quién murió? Foram eles. Fueron ellos. Para você imaginar Para que usted imagine o que é que terá acontecido naquela manhã. qué es lo que sucedió en aquella medianoche. Piense en una aldea, en una ciudad, en un barrio con edificios o casas y toca a medianoche y viene una nube exquisita que entra em todo sítio, exceto que onde tem entra o sangue en todos sitios do cordeiro. E começa-se a ouvir y gritos. se empiezan a oír gritos. Ai, o meu filho! ¡Ay, mi hijo! Começa-se a ouvir Y se telefonema. empiezan a oír llamadas. 112, ¡Ah, es del 112! é o doutor Es el doctor tal, é o fulano de bruxo tal. Meu Mi hermano, nem bruxo, nem doutor, Ni brujo, ni doctor, ni SOS valió, porque solo hay un Dios verdadero que es nuestro Dios. Puede tener la seguridad de que ellos invocaron los dioses y las magias y todo, pero nada dio bien. Y de repente, o faraó ficou a pensar, este Deus vai matar o meu filho, já matou? Ficou de rastro. totalmente derrotado, avergonzado, y pensó, Deus vai nos matar. este Dios nos va a matar a todos. E que mais é que Deus ¿Y fez? qué más Dios hizo? Una cosa graciosa. Hizo con que los jefes Pusessem ouro nos bolsos dos escravos. pusieran oro en los bolsillos de los esclavos. Solo Dios. E por isso nós temos que Y ter por fé. eso nosotros tenemos que tener fe en el Dios que es Dios, Buscar dinheiro que va a onde buscar não dinero, tem nada que se andar aí a que pensar usted no Deus tiene vai que fazer, pensar cómo Dios lo va a hacer, solo tiene que creer que vai aparecer que va a dinheiro, vai aparecer aparecer dinero, que va a aparecer esto y aquello. No es para que hagas un becerro de oro, no. É para tu trazer Es para que tú traigas para la casa de Dios, para que vayamos más lejos y ganemos más almas para Jesús. ¿Puedo escuchar un amén? Entonces, o povo saiu el pueblo salió a pé, a pie, bebês ao colo. con los bebés en los brazos, el ganado, todo. Acho que eram 3 milhões de pessoas. Pienso que eran 3 millones de personas así. O faraó estava El faraón estaba arrasado, derrotado. o maior El mayor imperio derrotado por aquele bando de Palermo. para ese bando de tontos. Meu irmão, Mi hermano, tem um bando de Palermo. Palermo é ele. tontos son ellos. Deus eles não têm. Tú tienes un Dios que ellos no tienen. Porque ele é que está o derrotado. Él es un derrotado. E Y entonces começa alguém a dizer: comienza alguien a decir, es faraón, que. Ah, como é que tu te deixas dizer? ¿cómo te dejas avergonzar de esta manera? Olha agora. Mira ahora cómo va a ser, qué vergüenza. Aí é? Así Dá-lhe uma raiva. te da una O rabia. exército todo vai atrás do povo de Deus. Essa gente nunca aprende a lição. Estas personas nunca aprenden la lección. Chega às portas Llegan a las puertas ali do mapa. ahí del Mar Rojo Se entrar em y detalhe, se entrar en detalles. queria levar o povo. Querían llevar al pueblo de vuelta a la esclavitud. E Moisés Y Moisés disse: acalmem-se. dijo, cálmese, Deus mandou na água. toca en el agua como Dios mandó. Y Dios abrió el agua también. No tempo que eu estava na escola bíblica, En el tiempo que yo estaba en la escuela bíblica, había un profesor, no sé de dónde, é tudo mentira. era todo mentira. Eu acho que Yo pienso que ahí es el Mar Rojo, solo tenía un palmo de agua. isso, eles conseguiam passar. Por eso consiguieron pasar, porque era solo un palmo de agua. E o meu Y mi profesor de la escuela bíblica dijo, gloria a Dios, Deus é tão forte mi Dios es tan fuerte com um pau que incluso con un palmo de agua consegue afogar os cavalos todos. consigue ahogar a todos los caballos. Palerma. Tontos. Não. Entonces, O que aconteceu? ¿qué es lo que sucedió? Foi a segunda da Fue la segunda derrota de Faraón. Mas sabe, Pero sabes, no mundo há faraós inteligentes. en el mundo hay faraones inteligentes. O caso do rei El caso del rey Nabucodonosor. O rei
el rey Nabucodonosor. A história La historia es muy bonita, só assim, falando, solo así hablando superficialmente. Dios quería usar-se do pai Abraão usarse del padre Abraham fazer da família dele, para hacer de la familia de él. o pai de muitas El nações, padre de muchas naciones, está ahí la promesa, para que Deus para que Dios a través de esa familia ajudasse as ayudase a las otras naciones. Mas que é que os Pero, filhos, ¿qué es lo principalmente que os los netos, hijos y principalmente los nietos hicieron? só Solo rebeliones, desobediência? desobediencias. E Y tantas veces Dios ayudó y estropearon tanto que Dios desistió de ellos. Entonces Dios incluso dio un sueño a Nabucodonosor y vio una estatua donde mostraba los imperios que iban a suceder por orden de Dios. Y lo interesante, solo estoy en la introducción, interesante, que Dios escogió para ser emperador del mayor imperio que ya hubo, da Babilônia. de Babilonia, Homem que não era un hombre que no era de la iglesia. E hoje anda para Y, aí umas igrejas y hoy andan por ahí unas iglesias políticos e são do político e o raio que eu parte e vamos votar do político. y vamos a votar. Irmão, Hermano, não vais ouvir tú no vas a oír. ninguém vota nas cobras. Nadie vota en las cobras. Posso falar? ¿Puedo escuchar un amén? E aqui é tudo gente inteligente. Y aquí todo el mundo es inteligente. Después de 50 años vas a votar en lo mismo. Aún te pego. Digo onde é que tu votas, mas estou a dizer, não é? Mas ouça, Pero escucha, aquel hombre, Nabucodonosor, como é costume, como es costumbre, estaba lleno del mismo. fez uma estátua Hizo una estatua de oro, le obligó a todo el mundo a doblarse. mas três jovens, Pero 3 jóvenes, Sadraque, Mesaque, Abednego, Sadrach, Mesaque y Abednego, e ele veio com conversa. y vino con conversaciones, miren vuestra vida, porque Teu emprego, tu empleo, tu matrimonio, não dobramos. no nos doblamos. Para a fornalha de fogo ardente, Fueron lanzados al vezes pior. 7 veces peor y murieron, no. Olha a vergonha. Mira la vergüenza. Como é que o imperador ¿Cómo es que el mayor emperador de todos era rei de muitos reis? era rey de muchos Que reyes? este rei todo Como este rey todopoderoso no conseguía matar a 3 jóvenes. como é que ele não conseguia? ¿Cómo es que él no lo conseguía? ¡Qué vergüenza! Ali estavam eles. Ahí estaban Três ellos, jovens a dançar. 3 jóvenes bailando, Nem o cabelo se queimava, ni el de repente pelo se viram uma quemó quarta pessoa. y después vieron la 4ª persona. Uma vergonha. Una vergüenza total. E por que eu digo que este homem foi inteligente? ¿Por qué digo que este hombre fue inteligente? Porque él dijo, bien, De facto, de hecho, este gajo tem Deus. este hombre tiene un Dios que es mayor que yo y mayor que mis dioses. E por isso, Y por eso dio orden. que hay daquele Que hay de aquel que hable mal de sus dios. Portanto, a atitude deste Por lo tanto, la actitud de este hombre, Nabucodonosor, estúpido. O filho do rei, el hijo del rey, fue tan estúpido um dia ele perdeu o império. Num dia. que en un día perdió el imperio. Porque Deus é. Porque Dios es Dios. Portanto, Por lo tanto, estamos hablando del Dios dos céus e de los cielos y la tierra, aquel que es realmente Dios, creador de los cielos y la tierra, quando se y que cuando se salvó hizo de ti su hijo y jerárquicamente con él. Quien manda es él y tú mandas con él. Aleluya. Entonces, hoje hoy eu quis dar esta introdução. yo quise dar esta introducción Porque a Páscoa porque la verdadeira verdadera Pascua es esto, é guerra. guerra. De Deus contra os De faraós, Dios contra los faraones também guerra, y también guerra, en fin, no bom sentido, en el buen os crentes sentido têm que se voltar para Deus. de que los creyentes se tienen que volver hacia Dios. E
passaram-se os anos. Y se pasaron los años y Dios Esta dijo, festa tem que ser feita esta fiesta tiene que ser hecha todos los años. E os vossos filhos têm que saber Y por nuestros que vocês hijos estão a celebrar. Tienen que saber por qué están celebrando esta Pascua. Quando chega a ver Jesus, quem é Jesus? ¿Quién es Jesús? É o Cordeiro Es el Cordero que Deus enviou. que Dios envió. Porque até aquela altura, Porque incluso hasta aquel momento tinha que vir las personas tenían que venir a la casa de Dios a traer un cordero sin mancha y decir, Señor, eu admito, yo admito eu que falhei. yo fallé. Não venho No com vengo conversa, con disculpas. Yo fallé. mas Pero aceita a morte do Cordeiro, acepta la muerte del Cordero que no hizo ningún mal, mas aceita que pero morra ele em vez acepta de que mim. muera Él en vez de mí. Porque Deus tem muita Y porque paciência, Dios tiene mucha paciencia muita misericórdia, y tiene ele misericordia, Él acepta. aceita. Só que ele diz, Solo eu que vou Él dice, trazer yo voy a cordeiro, traer un cordero, não é vosso, no sou es eu que vou vuestro, trazer soy o yo que voy a traer Vai cordero. morrer por todos. Y Él va a morir Esse por cordeiro. todos. ¿Quién es ese cordero? Es Jesucristo. Por isso, Por eso, quando cuando Jesus Jesús mandó preparar la Pascua, esa Pascua fue la última Pascua. Pasó a ser la primera Santa Cena. Porque a partir de ahí no es necesario hacer más sacrificios porque el sacrificio fue hecho por Jesús. Y recuerda la señal en la puerta de las casas del pueblo ahí en Egipto, que tenían la sangre en la puerta de la parte de arriba y de abajo. ¿No era eso lo que Jesús tenía? Sangre en la cabeza, en los pies, en las manos, izquierda y derecha. Cuando usted entrega la vida a Jesús, usted pasa a tener esa sangre. El ángel de la muerte no entra. Ahora, no podemos tener un pie aquí y otro pie allí. No podemos continuar viviendo en el Egipto. Por eso, aquella orden que Dios dio en aquellos días de Egipto es válida hasta los días de hoy. Jesús dijo, avisa a todo el mundo que va a celebrar esta Pascua de pie, con la maleta hecha, con los zapatos puestos. ¿Qué es hoy salir de Egipto? Es dejar de ser como aquellas personas son. Es dejar de creer en ellos. Ellos son lo que Dios dice que son, mentirosos, falsos, corruptos. Es dejar de creer en el sistema de Dios y creer en el sistema de Dios. ¿Quién está entendiendo? Dígame. Y entonces salimos del Egipto. Es gracioso que cuando el pueblo salió de Egipto, Dios abrió el mar rojo, que habla del bautizo en las aguas, que habla de cuando el mar se cerró, los enemigos murieron ahogados. Yo conozco muchas historias de hermanos que tenían enfermedades y cosas extrañas que en el día de bautizo quedaron totalmente liberados. Los demonios quedaron ahogados. Entonces, la Pascua verdadera, claro, no es conejos, sino sé lo que más, y chocolates. Pero pueden darme chocolates que a mí no me importa. Pero no tiene nada que ver con la Pascua. La verdadera Pascua es esto. Es que nos acordemos que Dios es Dios. Es el Alfa y el Omega, el creador de los cielos y la tierra. Que cuando alguien pide ayuda, Él escucha. Es recordar que Dios es un Dios de amor, que incluso ama a aquellas personas que no merecen. Como Faraón, como los ladrones y no sé qué más. Él ama a todos. Es un amor que es impresionante, no es así, no pone condiciones. Es un Dios que cuando fallamos nos da la mano y nos levanta.
nos atira à y cara. no nos lo echa en cara. É um Deus Es un Dios que não há outro, que no hay otro, que veio para nos dar vida que em vino para abundância. darnos vida en abundancia. Lá fora, o diabo Ahí fuera el diablo vem para matar, viene roubar, para destruir, robar, quer matar y passar destruir. El diablo pasa la vida a hablar mal de Dios, de las personas de Dios, de la casa de Dios. Se usa de este, de aquel, de lo otro para hablar mal de Dios. Mas como nós Pero nos envergonhamos, cuando no nos avergonzamos, Dios siempre está de nuestro lado y ellos pierden siempre y nosotros ganamos siempre. então, Entonces, la Pascua tem poder tiene un gigante, poder gigante, porque agora que eu porque entendo ahora que entiendo esta guerra entre Dios y los faraones, entiendo que Dios liberó de una forma impresionante, que no hay nadie que consiga hacer eso, quitar poder a los políticos y a los imperios e nos pôr y colocarnos en la tierra prometida. terra prometida, Tierra prometida nós os donos. es que nosotros seamos los dueños. Ainda temos pouco disso, irmão. Aún tenemos poco de eso, pero vamos a tener mucho. É só você acreditar. Es solo que usted crea. Não são eles No son ellos que têm que ter. que tienen que tener las cosas, somos nosotros. Mas não é para a gente fazer como o povo chegou lá. Pero no es para hacer como hizo el pueblo. Com Deus e eles Moisés fue a hablar con el pueblo, hicieron un becerro de oro y se borracharon. Y o ouro, el oro es para que nosotros abramos iglesias. enviar mais missionários Es para que enviemos más misionarios por o resto do mundo todo. por todo el resto del mundo. ¿Puedo escuchar un amén? Abrir estaciones de televisión, hacer cine, etcétera. Ayudar al prójimo. Posso ver? ¿Puedo escuchar un amén? Entonces la Pascua, Hoje, hoy sabemos quem é Jesus. que sabemos quién es Tem Jesús, poder gigante. tiene un poder gigante. No sábado vamos tomar a Santa Ceia. El sábado vamos a tomar la Vamos Santa tomar a Cena Santa Ceia com entendimento. y vamos a tomar la Santa Cena con entendimiento, Precisamos con saber precisión. precisamente Sabemos exactamente lo que estamos haciendo, qué es lo que esto significa. Es el poder de Dios entrando dentro de mí, siendo liberado. 1000 podem estar à 1000 minha pueden esquerda, estar a mi sem nada, izquierda, miserables sin nada, y 10.000. Não é que isso me No es que alegra, eso me alegre, mas eu sou pero yo soy Eu diferente. existo Yo existo para ayudar al prójimo. Eu estou por Yo cima, estoy por arriba y no por abajo, por cabeza y no por cola, porque el Cordero es Jesucristo y dio la vida por mí. Yo tengo mi corazón pintado con esa sangre y ningún demonio puede entrar. Aleluya. Eu sou escolhido Yo soy un escogido de Dios para sarar as coisas. para sanar las cosas. Eu no outro dia estava a ensinar El aos otro bispos, día estaba enseñando a los vou contar uma obispos. história que eu contei a eles já Voy a várias contar vezes. una historia que ya les he contado varias veces a los obispos. Una vez estaba en cierto país y un obispo me dijo así: Apóstolo, Apóstol, eu não sei porque é que você yo no sé me por qué castigou. usted me ha castigado. Eu disse, Yo dije, yo te castigué. No, não lembro nada. no me estoy acordando de nada. Mas castigou. Vaya, pues me castigó. ¿Por qué? Porque estaba en una iglesia, en una regional tan rica, tan próspera, tenía todo y me mandó para un lugar que parece como un desierto. Pronto, eu vou. Pronto, Bueno, mas voy, pero me gustaría saber qué mal he hecho. eu disse, Y yo dije, pero no has hecho ningún mal. Entonces, ¿por qué me han mandado para allí? Si no es castigo, ¿qué es lo que es? eu disse, é uma Es una promoção. promoción. Uma promoção. Para o mundo parece que é um Para el castigo. mundo parece que es un castigo. Você ainda não conhece bem a Deus. Entonces usted aún no conoce bien a Dios. Entonces, ¿por qué apóstol? Eu acredito em Yo si, creo en Deus usted também. y Dios Você también. aqui conseguiu Si fazer usted aquí trabalho, consiguió hacer un trabajo y ganar personas y formar discípulos y músicos, los intercesores y no sé qué más, o mandou parar, si lo mando allí es para que usted haga lo mismo. e ele disse, Y él dijo, aquela gente é muito ah, pero ahí todo el mundo es muy pobre. pobre. Eu disse, mas é para isso
Pero es para eso que usted está ahí, para sacar la pobreza de ese pueblo y poner la riqueza de Dios. Pero ahí no hay nada, no hay comercio. Entonces trae la unción de Dios y Dios trae el comercio, trae la vida para ese pueblo en el nombre de Jesús. Aleluia! Nós somos os vasos. Nosotros somos los vasos. Isto não é um McDonald's. Esto no es un McDonald's, Já está tudo pronto. que llegas ahí y ya está todo listo. Você vai lá. Usted va ahí, É uma honra ir para es lá. una honra ir para ahí, Aquilo que não existe. para hacer lo que no exista, traer vida, éxito, transformación en el nombre de Jesucristo. Poner a los demonios, a los brujos, sociedades secretas en el suelo, Morderem-se todos da que se muerdan todos de rabia, porque el Dios de ellos es el diablo, pierde siempre, y el nuestro Jesús y gana siempre. Aleluya. Aleluia! Aleluia! Ouça, Escuche, sabe o que é que a Páscoa representa também? sabe también lo que representa la Pascua. Sermos redimidos Ser redimidos de toda a sorte de todo tipo de maldiciones. toda a sorte Todo tipo de maldiciones. maldição de doença, Maldición de enfermedades, de pobreza, de pobreza, de problemas, de problemas, de luta para de lucha por cualquier cosa. Estávamos, eu e as miúdas que me acompanham nessas viagens, Es- estávamos a jantar, Estábamos cenando en un restaurante ahí abajo. estava uma mesa ao lado, Estaba una mesa al lado de personas simpáticas y dice una señora así joven a los hijos, pois, vaya, porque Dios, Deus, ¿qué es lo que Dios hace? Deus Dios azar da azar a quem tem sorte. a quien tiene suerte. Y yo pensé, ¿cómo es eso? Azar a quem tem sorte. Deus dá azar a quem trabalha. Mas esta gente, não sei que igreja é que eles dão, não Pero, sei onde é que isso veio. pero ¿de dónde ha venido esto? Não, meu irmão. No, mi hermano, el diablo es quien hace eso. Nós Nosotros traemos la unción. Salimos del lado de allí. Las maldiciones ya no son para nosotros, son las bendiciones para el área de la salud, de la familia, del dinero, del negocio, del empleo, de todas las áreas. Nosotros estamos por arriba y no por abajo, por cabeza y no por cola. Amén y amén. ¿Qué significa la Pascua? Yo salí de la esclavitud. Ya no soy más esclavo. Dios incluso hizo con que los ex jefes pongan oro en nuestro bolsillo. No es cuánto tú vas a trabajar, es cuánto Dios va a trabajar por ti. ¿Sabes aquel versículo que tú puedes guardar la casa y poner ahí seguridad? Pero si no es Dios, en vano trabajas. ¿Puedo escuchar un amén? Por eso, hoy, a propósito, dejé al final que traigamos una ofrenda. ¿Por qué? Porque vamos a traer una ofrenda con fe. Yo ya no soy del lado de allí, ya fui liberado. Yo salí de la esclavitud. Estoy del lado de la bendición. La bendición es para mí. Diga, la bendición es para mí. Ahora, nosotros sabemos cómo la bendición viene. Es por sembrar. Sabemos que Dios dice que todo funciona con semillas. Sabemos que Jesús se hizo pobre para que nosotros prosperásemos. No es para que seamos pobres. No es para que seamos miserables. Esta es la primera etapa, porque felizmente ya más personas están creyendo que nosotros tenemos que ser dueños de esto y de aquello otro. Y usted también va a ser dueño de esto y de aquello otro en el nombre de Jesús. Amén. He dicho aleluya. Aleluya. La bendición viene por tener Jesús y después honrar a Dios y andar con Dios y ayudar a Dios. ¿Cómo estamos haciendo ahora? Poniendo estos demonios. Ahora estamos en esta onda donde hay una iglesia maná
declaramos la bandera de Cristo, independencia. Aquí no puede haber demonios en los alrededores. No puede. Y por eso los brujos están afligidos, la masonería también, incluso ya hacen oraciones exquisitas poniendo la mano en nuestros coches. Y sabes, si tú eres atacado por un problema de brujería, alaba a Dios. Estoy haciendo cualquier cosa que irrita muy solemnemente al diablo. El diablo no tiene tiempo para andar detrás de personas que no hacen nada. ¿Puedo escuchar un amén? Pero él pierde siempre y tú ganas siempre. Amén y amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede cada vez que sembramos? Nosotros provocamos un milagro. Nosotros no vivimos de salarios, vivimos de semillas. Nosotros no miramos hacia el sueldo del jefe o del Estado portugués. Es por eso que aquella eminencia de aquel país que es bien pobre dice: aquí hay gato, aquí hay algún esquema, ¿cómo es que vuestra iglesia tiene todo esto? Pero él no cree. ¿Qué esquema va a encontrar la Biblia y Jesús? Porque funciona. ¿Puede escuchar un amén? ¿Cuántos y cuántos y cuántos testimonios no paran? Porque Dios es el dueño de todo. Piense bien. Sabes que recientemente estaba en un lugar y estaba hablando para gobernantes, incluso por la televisión. Y dije: sabe, usted puede haber ganado las elecciones, pero ya se ha dado cuenta de que tiene plata, oro, petróleo debajo de sus pies y es un mendigo, porque usted no es dueño de nada, porque Dios es dueño de todo. Y después, si un gobernante piensa que va a mandar a la iglesia, pobrecito, nunca manda. La iglesia es de Dios. Y si usted quiere el corazón del pueblo, el diablo también quiere, pero el corazón siempre es de Dios. Incluso el predicador tiene que saber que tu pueblo no es tuyo, es de Dios. Tú eres mayordomo de aquello que no es tuyo, es mayordomo de aquello que es de Él. Nosotros somos mayordomos. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas especiales, quiero agradecer a muchos hermanos que últimamente están contribuyendo con aquella oferta, como se llama, promesa de fe. Por eso, no se asusten, hermanas. Estamos quitando aquellas para poner nuevas. Haz todo lo que... No. Pero déjame decirte así. Yo dejé eso de propósito por Dios para que usted venga con fe. Siempre que nosotros sembramos con fe. Cuando usted necesita más dinero porque tiene un proyecto, siempre extra. Cuando usted sea atacado, siempre extra, porque Dios nunca falla. Él es un Dios que multiplica, buena medida, apretada y remecida y rebosando. ¿Por qué? Porque la Pascua es esto. Es liberación de aquello del lado de allí para el lado de Dios, que es el lado de la bendición, de la prosperidad, del éxito de la vida, ya en este tiempo. Amén. Y amén. Ponga su mano en el pecho y diga: Señor, gracias porque estás enseñando, revelando secretos sobre la Pascua. Señor,
Mi corazón tem o sangue de Cristo, tiene la sangre de Cristo. Señor, yo soy que a Bíblia diz. lo que la Biblia dice que soy. Soy un hijo de Dios. Señor, estoy por arriba y no por abajo, por cabeza y no por cola. Eu vou semear Señor, voy a sembrar con el motivo correcto, que os nossos bispos possam ir mais longe, para que nuestros obispos puedan ir más lejos, para tener más personas, más televisión, más de todo. e eu sei Y yo sé que tú vas a darme la multiplicación. Amén y amén. Vamos a aplaudir al Señor. Prepara tu semilla con fe, y tú que estás en directo con nosotros lo mismo.